Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Estoy muy feliz de tenerlos otra vez, hermanos, otra vez aquí, hermanos. Me volvieron a invitar y estoy muy contento, hermanos, de poder estar con ustedes. Y estoy feliz, hermanos. Un saludo, hermanos, a todos el distrito de Villadolores, también a nuestro pastor. Muy contento, hermanos, muy feliz por estar con ustedes. También esta semana es una semana muy especial porque todos estamos de aniversario, los conquistadores, líderes, porque es la semana de la pañoleta y hoy, sábado, es el aniversario, hermanos, del Club de Conquistadores. Así que ya saben, hermanos, por qué todos los conquistadores están con sus pañoletas, con sus uniformes ahí, bien uniformados, dirigiendo, hermanos, este programa. Y estoy muy feliz también porque su iglesia cuenta con la bendición de un club muy grande que es León de Judá. Y hermanos, Dios siempre pueda bendecir al club, Dios siempre pueda bendecir a la iglesia. Hoy vamos a repasar, hermanos, en este sábado glorioso, la lección de escuela sabática. El título de la semana, hermanos, era compartir la historia de Jesús. Vamos a hacer un resumen, hermanos, porque ya hemos estudiado la semana y es algo muy lindo, hermanos, lo que Dios nos ha hablado esta semana. Primero, hermanos, Jesucristo, la base de nuestro testimonio. ¿Qué sería de nuestra vida, hermanos, sin Jesucristo? ¿Qué sería de nosotros si Jesucristo no hubiera llegado a nuestra vida? Miren, hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Ahí, hermanos, busquen en sus Biblias. Los tres primeros versículos, hermanos, cuentan el testimonio de alguien que antes no conocía a Cristo, hermanos. ¿Cómo era su vida en el mundo, hermanos? Miren, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos, dice, primero, muertos en vuestros deleites, en sus vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al mandamiento de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivían también todos vosotros, todos nosotros, en otro tiempo, andando en deseo de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. En pocas palabras, aquí nos muestra cómo era nuestra vida, hermanos, antes de conocer a Jesucristo. Cómo era nuestra vida antes de encontrarlo en el buen camino, hermanos. Y un testimonio siempre viene antes y un después. El versículo 4 en adelante hasta el 10 nos dice cómo era la vida del profeta, de Pablo, al encontrarse con Jesucristo. Miren, 4 dice, pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Juntamente con Él nos resucitó. Mira, estábamos muertos, dice, ahora nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros que abundan riquezas de su gracia y de su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Miren, hermanos, en pocas palabras nos dice de que Jesucristo nos ha dado la paz, nos ha dado la salvación, hermanos. Si yo les pregunto a todos ustedes, hermanos, que están conectados en el Zoom, hermanos, ¿cuántos han recibido un milagro del Señor? ¿Cómo era su vida antes de conocer a Jesús, hermanos? No bastaría, hermanos, el tiempo para contar, hermanos, cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesucristo. Pero, hermanos, el versículo 10 nos dice algo lindo, hermanos, que quiero terminar este día, hermanos. Miren, hermanos, lo que nos dice. Pues somos hechura suya, hermanos. Somos hechos a semejanza de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellos. Y aquí muchos me dicen, ¿no? ¿Por qué aquí dice, fue de antemano fue creado? No, hermanos, no quiere decir que somos predestinados, no, sino que Dios quiere que todos se salven, absolutamente todos. Y hermanos, Dios ya planificó la salvación para nosotros. Y esto es lo hermoso, hermanos, el testimonio de Jesús, hermanos. Cuando tú cuentes un testimonio, hermanos, Jesucristo debe ser el centro, porque sin Jesucristo, hermanos, no sería nada, hermanos, no habría nada de los testimonios grandes que tenemos. El segundo punto, hermanos, el poder transformador de un testimonio. Yo sé que muchos hemos leído esta historia y a muchos les ha debido gustar. Es la historia de Santiago y de Juan. Denominados, bueno, eran hijos de Zebedeo, hermanos. Los dos eran apodados los hijos del trueno. ¿Por qué, hermanos? Por una razón simple, hermanos. Su carácter era fuerte, eran personas, hermanos, explosivas, podríamos decir. Incluso, hermanos, si leemos un poquito de Lucas 9:54, dice que no quisieron recibirles, hermanos. Y miren, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínense, hermanos, el carácter que tenía. Es como nosotros, ¿no? Vamos a visitar una casa, pero no nos abre. Oraremos para que caiga fuego. Imagínense la mentalidad de esas personas.
Pero hermanos, Dios hizo un grande cambio en este personaje, hermanos. Leemos la historia de Juan y podemos darnos cuenta de que Jesucristo estuvo con él. Porque, hermanos, la Biblia le conoce a Juan como el discípulo amado y el discípulo del amor. ¿Por qué, hermanos? Porque él, en sus escritos, hermanos, en Juan, en el capítulo primero de Juan, hermanos, él dice la palabra amor, hermanos, más de 40 y 50 veces. Es lo que nos dice la lección. Hermanos, y si nosotros leemos, clarito dice, ¿no? Yo les digo en el amor del Señor, amados. En esto consiste el amor, dice Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él empezó a hablar del amor, hermanos. El discípulo, el hijo del trueno, hermanos. Una persona dura, hermanos, de carácter fuerte, explosiva y hasta tal vez mal hablada, hermanos. Se convirtió, hermanos, en el discípulo del amor. Gracias a Dios, hermanos. Dios hizo un grande cambio. Hermanos, cuando tú puedes predicar en un lugar, hermanos, la gente puede decir, es una prédica, pero el testimonio, hermanos, el testimonio personal es la prédica más poderosa, hermanos. Nadie puede decir nada en contra de eso, hermanos. Por ejemplo, hemos visto, hermanos, historias, muchas historias en la Biblia, de personajes que el mundo veía que son aberrantes, de que no tienen esperanza, hermanos, pero en Jesucristo son más que vencedores. Dios les ha transformado y cuando ven a esa gente dice, Él es un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en ellos. Por eso, hermanos, nosotros también tenemos que darnos cuenta de eso, hermanos. Somos testimonios vivos del mundo, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ya, hermanos, pasando para el siguiente día, nos dice, hermanos, contar la historia de Jesús. Aquí nos habla de muchos personajes, hermanos. Yo quiero que pienses esto. Muchas veces a mí me dice, ¿no? La gente, es que a veces da miedo llevar testimonio, pero yo me da miedo contar mi testimonio a la gente, lo que Dios ha hecho por mí. Hermanos, las personas menos pensadas son las que han llevado el testimonio a todo el mundo. Uno de los grandes casos, hermanos, es del endemoniado gadareno, un ex endemoniado predicando, hermanos. Y si no vamos más allá de la Biblia, hermanos, la mujer samaritana, hermanos, una mujer tachada por una mujer adúltera que se metía con hombres que no eran sus esposos, hermanos, era la primera en predicar en Samaria, hermanos. Y así, hermanos, podemos seguir contando. Saqueo, hermanos, un ladrón, un cobrador de impuestos empezó a predicar, hermanos, empezó a predicar con el ejemplo. La Biblia está plagada de testimonios de gente menos pensada. Y hermanos, es lo que nos cuenta la parábola, ¿no? Bueno, la historia, hermanos, del endemoniado gadareno. Y ahí tú puedes buscar, hermanos, con tus Biblias, hermanos, vamos a buscar el libro de Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 17, hermanos. Marcos 5 del 1 al 17. Y vamos a ver la agilidad bíblica de los conquistadores. Vamos, yo sé que son veloces. Muy bien, ahí vamos a empezar a leer, hermanos. Miren lo que nos dice. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu impuro. Hermanos, si seguimos leyendo la Biblia, en otras versiones, bueno, en otros evangelios dice que habían 2 endemoniados y no uno. Pero hermanos, el autor de Marcos dice que enfatizó solamente el testimonio de uno. Pero lo que tenemos que saber, hermanos, es que eran 2 endemoniados. 2 endemoniados que estaban sufriendo, hermanos, el dolor. Pero uno fue el que hizo el grande cambio en su vida, hermanos. Porque después, dice, muchas veces había sido asaltado, al menos una persona agrietada, dice, tenía grilletes, cadenas, hermanos. Todos, dice, se laceraban la piel, hermanos, con piedras. Imagínense el dolor, hermanos, de esa persona. Pero Dios es grande en misericordia, hermanos. Dios nunca te deja sufrir. Y fue, hermanos, a encontrarse con el gadareno. Sabía que necesitaba liberación y fue, hermanos, a su encuentro. Y entonces, hermanos, lo liberó. Y ya conocemos la historia, hermanos. ¿Cómo reaccionó las personas del pueblo cuando los espíritus entraron en los cerdos y se fueron, hermanos? ¿Cómo reaccionó? Le dijeron, Señor, vete, por favor, no queremos verte. Largo de aquí. Imagínense esa reacción, hermanos. Pero nos da un grande testimonio el endemoniado gadareno. Ya estaba libre, hermanos, y tenía miedo, hermanos, de que los espíritus puedan volver a molestar. Incluso, hermanos, se sentía menos capacitados porque decía, los discípulos pueden llevar el mensaje mejor que yo me quedo contigo, Jesucristo, yo quiero acompañarte a todos lados. Jesucristo le encargó una misión, hermanos, le dio una misión. Marcos, capítulo 5, versículo 18. Al entrar a él a la barca, el que había estado endemoniado les rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús no se le permitió, sino que le dijo, y muchos dicen, no, qué cruel, me decían, no, ¿por qué Jesús no lo lleva? ¿Por qué no lo lleva para predicar a las demás personas? Porque hermanos, que te predique una persona que no conoces mucho,
Pero si tú viste a un endemoniado, hermanos, una persona sufriendo, una persona tal vez con pecados grandes, un alcohólico, alguien, predicar a su misma gente, hermanos, a la gente que lo vio sufrir, va a ser un grande cambio. Por eso Jesús le dijo, mira, cuéntale y dile a los tuyos, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Cristo ha hecho en ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a predicar, hermanos, a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y muchos se maravillaban. Imagínense, un ex endemoniado predicando la palabra. Jesucristo me liberó, hermanos. Hizo un grande cambio, hermanos. E hizo un grande milagro en el lugar donde estaba, porque la gente, hermanos, se dio cuenta de que el poder transformador de Cristo puede volver a un endemoniado en un predicador poderoso. Y eso es también para nosotros una llamada de atención. Prediquemos en el lugar que estamos, hermanos. Llevemos el mensaje en el lugar donde nos tocó. Miren, y esto es una cita hermosa que yo quiero compartir en el deseo de todas las gentes. Miren, página 307. Y ya sé que tu lección también lo tienes, puedes seguir. No podían instruir a la gente cómo eran capaces de hacerlo los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevándolo en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías, podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto, oído, sentido del poder de Cristo. Esto es lo que ha de hacer cada cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Hermanos, si tu corazón ha sido conmovido, dice, no puedes callar. Tienes que contar, hermanos, porque en tu cuerpo, en tu vida, está la evidencia de lo que Cristo ha hecho en ti, hermanos. Prediquemos la palabra. Seamos fieles testigos y demos testimonio de lo que Cristo ha hecho. Pasemos al segundo punto, hermano. Al tercero, creo que es el cuarto ya. Testificar con seguridad. Y hay algo muy interesante, hermanos, que yo quiero preguntarles a ustedes. Yo sé que muchos a veces se sienten indignos. Yo he conocido jóvenes, hermanos de iglesia que dicen, yo no merezco por la vida pasada que tuve. Yo no merezco predicar la palabra, no merezco testificar. ¿Qué va a decir la gente de mí? Y hay algo hermoso, hermanos, que nosotros vamos a encontrar en nuestra Biblia, hermanos. Primera de Juan, hermanos. Ahí vamos a ver la agilidad bíblica, hermanos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13, hermanos. Miren lo que nos dice. Y este es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas os escribo para vosotros, creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En pocas palabras, hermanos, la iglesia de Villadolores, conquistadores, líderes, si alguna vez tú te sientes indigno de predicar el evangelio, es que no tienes segura certeza de la gracia de Dios. Eso es simple. Si tú dices, es que yo no merezco predicar la palabra, es que yo no merezco predicar, yo no merezco llevar el mensaje. Hermanos, nadie merece. Pero gracias a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo que vino a morir por nosotros, podemos acceder a la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cada día son nuevas sus misericordias y cada mañana la gracia se renueva para nosotros. Entonces, hermanos, si Jesucristo está ahí con nosotros, si su gracia se renueva cada día, entonces tenemos que tener la segura certeza de que Jesucristo nos perdona, de que nos limpia de todo pecado. Entonces, con esa seguridad tenemos que predicar al mundo de que Cristo nos ama, porque fácilmente dice, ¿no? Estas cosas os escribo para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, cuando tú no quieres predicar, en pocas palabras estás diciendo, yo no tengo certeza de lo que el Señor me ha dado. Yo no tengo certeza de que su gracia sea salvadora y santificadora. Hermanos, nunca te sientas indigno, nunca digas, yo no puedo, yo no sé, no siento que el Señor me ha perdonado. Hermanos, la salvación está ahí. Jesucristo vino por nosotros. Hermanos, hizo un sacrificio grande por nosotros. Miren, hay cristianos concienzudos que viven con un estado de incertidumbre perpetua. Miren, hermanos, preguntándose si alguna vez serán lo suficientemente buenos para ser salvos. Y esto es terrible, hermanos. Tienes que vivir con la segura certeza de que Jesucristo te ha perdonado, de que te ama, de que te ha dado vida eterna y de que te está ayudando a salir adelante. Nunca te sientas, dice, miren, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová y no hay más. Isaías 45, 22. Y esto es algo muy lindo, nos decía, ¿no? La lección. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos,
Nunca te canses de predicar, nunca digas, yo no siento que el Señor me perdone. Sí, a veces cometemos errores al hablar, al lastimar a alguien con nuestras palabras, pero nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Eso no quiere decir que tengo que volver a hacer lo mismo, no, sino significa que tengo que ir cambiando y renovándome cada día. Pero nunca dudes de la salvación de Cristo, hermanos, nunca dudes. Porque dice, siempre tenemos la libre elección de alejarnos de Él, pero una vez que hayamos experimentado su amor y entendimiento y entendido las profundidades de su sacrificio, nunca deberíamos alejarnos de Dios, hermanos. Nunca deberíamos de alejarnos. Incluso hay una frase que decía, ¿no? Viéndome a mí mismo veo lo imposible que es salvarme, pero veo a Dios y veo lo imposible que es perderse. Hermanos, vivamos con esa certeza de que Jesucristo ya nos perdonó y de que por eso, hermanos, con fe tenemos que ir a predicar. Pasando, hermanos, ya para terminar, hermanos, el repaso, porque es de paso, hermanos, muchos me dicen, no, es que lo haces muy corto, es que ya hemos estudiado en la semana, hermanos, es algo que nosotros sacamos y tenemos que dar el mensaje. El último día, hermanos, algo por lo cual vale la pena testificar. Hermanos, muchas veces, hermanos, nosotros al contar un testimonio hacemos eso. Yo he dejado esto por el Señor, yo he dejado esto, he dejado fiestas, he dejado casas, he dejado dinero. Y empezamos a contar, hermanos, cosas que hemos dejado por seguir a Cristo. Y a veces nos martirizamos, ¿no? Yo he tenido que hacer esto por aquello. Yo sé, hermanos, que los testimonios son grandes. Pero nos dice, hermanos, algo muy interesante. Yo creo que leas, hermanos, Gálatas 2:20, hermanos. Ahí en tu Biblia, yo sé que tú lo tienes. También en la lección está. Mira lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:22. Miren, hermanos, todo lo que yo haga o todo lo que yo haya dejado por seguir a Cristo, hermanos, no vale nada. Y tú me vas a decir ahorita, ¿no? ¿Por qué no vale nada? Espera, déjame terminar. No vale nada en comparación al sacrificio que hizo Jesús. A veces, hermanos, nos sentimos muy tristes porque decimos, hemos dejado tal vez un trabajo estable solo por trabajar en sábado, hemos tenido que alejarnos de nuestra familia por nuestra fe, hermanos. Pero la Biblia dice que cualquier sacrificio que hayamos hecho nunca se va a comparar al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, al morir en esa cruz. Por eso dice, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que vivir por Cristo. Ya no más, ya no este hombre, sino no importa lo que haya dejado atrás, sino lo que Cristo ha hecho por mí. Porque, hermanos, podemos leer, hermanos, muchos textos. Por ejemplo, Juan 1:12 nos dice, somos llamados hijos de Dios. El 10:10 dice, no son la vid y los pámpanos, la paz os dejo, mi paz os doy. El 14:27, hermanos. Y podemos seguir leyendo, hijos, vida, paz, redención, hermanos. Todo eso nos dio Jesucristo. Cuando nosotros caímos en pecado en el Edén, hermanos, nos alejamos del Señor. Fuimos un planeta errante, hermanos, pecador, alejado del Señor. Jesucristo vino a morir por nosotros. Dio todo por nosotros, hermanos. Se humilló hasta lo sumo, hermanos. Y muchos no entienden, hermanos, pero si nosotros vamos al tiempo bíblico, hermanos, morir en la crucifixión, morir en una cruz, hermanos, era una vergüenza, hermanos. Era la peor vergüenza de todas. Y era difícil la gente predicar, los apóstoles predicar, Jesucristo murió en la cruz. Hermanos, murió humillado, lo escupieron, lo azotaron, hermanos. Todo ese sacrificio lo hizo por amor a ti, porque te amaba tanto, hermanos. Y por ese amor no podemos ir a predicar al mundo, hermanos, dar un testimonio vivo, decir yo estoy juntamente crucificado con el Señor. Hermanos, siempre debemos de meditar en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Hermanos, al final dice, la muchedumbre maravillosa que se apretujaba en derredor de Cristo no se percató del incremento del poder vital. Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarlo, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Y aquí nos cuenta el testimonio de la mujer sanada, hermanos. ¿Cómo, hermanos, un testimonio? Porque ella predicó. Y muchos dicen, no, ¿cómo predicó? Tu fe te ha sanado, hermanos. Ella luchó por encontrar, hermanos, la paz. Hermanos, si nosotros seguimos leyendo, hermanos,
tantos testimonios hermosos de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero Dios quiere hacer un grande cambio en nuestra vida. Hermanos, testifiquemos. Demos la buena noticia, hermanos, de que Jesucristo ha muerto por nosotros, pero vuelve otra vez. Prediquemos con nuestro testimonio, hermanos. Yo llamo, hermanos, esta mañana a la iglesia, a los conquistadores, líderes, jóvenes, que podamos predicar con el testimonio, que contemos cuán grandes cosas Jesucristo ha hecho por nosotros, y por ese amor y por ese sacrificio que Él tuvo por nosotros, luchar, hermanos, para llevar más personas a los pies de Cristo. Hermanos, que Dios los bendiga mucho, hermanos, y que siempre bendiga su palabra. Que Dios también bendiga a este club de conquistadores, el León de Judá, también a la iglesia de Villa Dolores, a cada miembro, hermanos. Que Dios nos bendiga mucho y que nos acompañe. Hermanos, que tengan un feliz sábado y que Dios los bendiga.